¿Qué hora es? Ah, ya son las 10. Vale, pues empezamos. Bienvenidos a esta 12ª edición del Club de Lectura con monedas corrientes, monedas sociales y criptomonedas. Un título que propuso en la tabla nuestro último invitado, José Antonio Bravo. Y vaya librazo. Y hoy tenemos el placer, esto es guapísimo, cuando viene el autor, tenemos el placer de tener al autor con nosotros, Leopoldo Bebchuk. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y sobre todo por tomarse el tiempo de leer todo mi trabajo. Estoy muy contento Gracias. de participar. Gracias a ti por pasarte por aquí. Ha sido un librazo. Yo me he quedado absorbido por este libro. A muchos les ha pasado lo mismo. Siempre, bueno, preguntamos un poco al invitado qué le ha llevado a Bitcoin y tal, pero tú lo explicas muy bien en el libro, todo tu background. Y nada, así un poco como introducción, luego ya abrimos el micro a todo el mundo que quiera participar. Como introducción un poco, ¿qué tal? ¿Cómo han sido estos últimos 3 años desde que escribiste el libro? Bueno, es una buena pregunta porque fueron una absoluta locura estos años. Si vos ves el libro que tiene prefacio, que tiene como varios prefacios, fueron las por lo menos 3 ediciones que hice del libro en muy poco tiempo y las que cambiaron un montón de cosas. Esto fue un proyecto que era mi tesis de grado de la universidad, era una cuestión totalmente académica, y en paralelo me contrató MicroStrategy eh, y me dieron un montón de espacio porque les gustó que yo fuera una persona que se especializaba en Bitcoin y demás. Entonces estuve en todos lados, empecé a participar en conferencias, empecé a conocer un montón de gente, así que fueron una montaña rusa y sigue, porque ya la semana que viene voy a estar en la BitConf otra vez presentando con la compañía. Así que sí, me llevó muy lejos, muy rápido. Genial. Tuvimos una sesión hace 2 semanas, más o menos tratamos hasta la mitad del libro, pero hoy como tenemos a Leo aquí, podemos seguir, podemos empezar por el principio y, y vamos un poco cronológicamente. Nada, micro abierto, si tenéis alguna cita que comentar, lo que os haya volado a la cabeza, básicamente del libro. Pues yo si queréis, quería empezar por felicitar a Leo, porque la verdad es que yo he leído muchos libros sobre Bitcoin y es difícil encontrar ideas nuevas. Y cuando leí este libro me explotó la cabeza con muchas cosas que no, vamos, que no había oído nunca, que desconocía. Incluso con gente que son muy estudiosos de teoría monetaria, les comentaba cosas y no habían oído tampoco hablar de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresionó mucho toda la teoría de Mostafa Moine y cómo la aplicas a Bitcoin. Y no sé, bueno, no sé si es un poco hardcore empezar con esto, pero si pudieras hacernos un poco un resumen de la teoría y cómo se engloba Bitcoin en ella. Sí, bueno, eso es uno de los aspectos centrales de mi trabajo. Si querés puedo hacer una breve explicación. Eso está un poco en la introducción, pero como que yo quería hacer un trabajo más práctico y tuve que dar ciertos pasos atrás porque no había un marco teórico del que poder agarrarme para estudiar Bitcoin directamente de forma empírica, ¿no? Entonces empecé a buscar por todos lados a ver cuál era el estado de la cuestión. Por eso toda la primera parte, que ya veo que la vieron, es un estado de la cuestión. Es ver qué se sabe de moneda. Y encontré esta teoría que es bastante curiosa, porque el autor es el journal donde salió, se llama, es un journal de economía de escuela austríaca, pero no es un autor muy citado. De hecho, nunca lo he visitado en otro lado. Lo encontré casi por casualidad, investigando a ver teorías monetarias. Y sí, y a mí también me voló la cabeza. Dije, esto cierra perfecto. Este autor toma bastante de las teorías económicas, por supuesto, pero nos presta atención a los científicos sociales, que ese era el gran problema que teníamos, que es lo que explico mucho en la primera parte, que la mayoría de los economistas y los modelos más clásicos de economía tienen poco contraste empírico. Están hechos como en la pura teoría. Dicen, bueno, sí, el intercambio debe haber sido así, por lógica, el trueque y demás, pero eso no está comprobado.
y justamente yo que estudié antropología, conozco bastantes casos empíricos y sé que no existe una economía de ese tipo. Nunca hubo, no está muy documentado que haya habido eso. Entonces, si bien la teoría económica tenía sentido, en realidad le faltaba un contraste empírico y ya tomaba por cierto algo que era puramente hipotético. Entonces, este autor agarra eso, toma datos empíricos y cita, de hecho, al otro autor que es central en mi trabajo, que es Paul Einzig, que hizo una recopilación muy grande justamente de datos empíricos. Y bueno, la teoría que él propone es una en la que lo central es el crédito, y da vuelta una noción muy clásica de economía, que era que el crédito es un derivado del dinero, porque uno pensaba economía de trueque, economía monetaria, y luego sobre ese dinero, sobre esa moneda, se hace un crédito como una forma más abstracta. Y él lo dice, no, es al revés. Que algo llegue a ser dinero, moneda, es porque en principio ya existía esta idea de deuda y de prestar algo y devolverlo. Eso es base en las economías y eso es justamente lo que estudiamos nosotros en antropología. Con el trabajo de Marcel Mauss, es uno de los primeros, que él habla de economía de regalos, es economía del don, gift economy en inglés. Que eran eso, economías donde no había un mercado monetario muy extendido y la gente en general tenía relaciones más cercanas, más como familiares, entonces no se vendían ni compraban cosas, sino más bien se las prestaban o se las regalaban y luego esperaban un regalo a cambio. Y lo que dice Mostafa Moini es que ese tipo de economías, la noción de crédito ya existe, si bien por ahí no es una noción de crédito cuantitativa con números muy precisos, sí es, bueno, yo ayer te presté esto, devolvémelo o me debes un poco más y así. Y luego lo que dice es, bueno, para llegar a la concepción de dinero, no se trata de la cosa que se use como medio de intercambio. Eso es simplemente, eso es circunstancial. Eso no es lo profundo como el quid de la cuestión, sino que el dinero es este derecho que cada individuo tiene a recibir algo. ¿De dónde? Bueno, del conjunto de la sociedad para simplificar, pero en realidad es de alguien puntual en general. Entonces, él abstrae la cuestión y dice, bueno, yo voy a considerar dinero como un derecho que es siempre igual en todos lados. Es simplemente esto de yo doy algo a la sociedad y tengo como un puntaje, como un crédito, justamente, y luego lo puedo cambiar por algún otro producto que yo necesite. Y después está la moneda, que es o instrumento monetario, como lo llama, que es cualquier cosa que sirva para contabilizar este derecho. Entonces ya es irrelevante qué es, si es sal, si es trigo, si son conchas marinas, o si es una base de datos, o si es simplemente un acuerdo tácito entre la comunidad que sabe quién le debe cuánto a quién. Dice, eso es circunstancial, es solamente una forma que adopta, que es la moneda, y pueden ser muy diversas, pero el dinero en sí, lo central es esto, es este derecho, esta relación entre personas en las que alguien tiene derecho a productos o debe entregar productos. Esa es más o menos la cuestión que plantea. Después profundiza. El trabajo de Moini son 50 páginas y yo en el capítulo sobre él lo resumí como en 10. Creo que uno de los méritos fue tenerlo en español, porque ese trabajo no está traducido en español. Entonces mi capítulo resumido es quizá la única introducción que hay al tema en español. Por ahí alguien más la hizo, pero no conozco. Hola, buenas noches, Leo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Me llamó mucho la atención cuando conocí tu obra, justamente que le das un enfoque desde el mundo de la antropología, desde el mundo del ser humano. A mí esto me parece algo crucial en todo lo que estamos hablando. Y a colación a la pregunta anterior que te ha hecho el compañero, me gustaría volver porque preguntarte, entonces, realmente es el valor de algo que le da la comunidad a un servicio o a un producto, a algo que en una relación entre dos personas es la forma en que se le da valor, ¿no? Entiendo.
Sí, en cierta forma. Moini no se mete tanto en la teoría del valor, ya la asume, digamos, él de la escuela austríaca, y en realidad es la teoría mainstream del valor subjetivo, eh, pero sí es el instrumento de medición, digamos. Es como que también se abstrae de eso y dice, el valor será el valor que le quieran dar, este, y ahí estarán las equivalencias. El punto central es que el dinero, bueno, es un instrumento de medición, pero dinero no es el instrumento mismo, sino más bien la moneda es el instrumento de medición. Dinero es este derecho a recibir, sí, obviamente, valores. Yo en principio no quería meterme en teoría del valor, pero había un montón de cosas que no se podían explicar. Entonces, yo no lo escribía en orden, digamos, lo fui escribiendo de a poco y en algunos momentos tenía que ir hacia atrás y agregar párrafos, por ejemplo, en Adam Smith, sobre las teorías del valor clásicas y luego las teorías de los austríacos y la teoría moderna marginalista. Pero sí, es como que es medio tangencial porque es necesario para entender cosas. Y yo tampoco hay montones de temas que yo los fui descubriendo mientras escribía eso. Temas tanto técnicos de Bitcoin como temas económicos. Pero sí, digamos que Moini no habla demasiado del valor en sí mismo, pero sí, obviamente, lo que mide el dinero es el valor. Sí, pero quería continuar ahora, exactamente, era como porque realmente en ese derecho, Bitcoin, por lo menos para mí, obviamente no las criptomonedas, sino Bitcoin como tal, te garantiza ese derecho, de alguna forma. O sea, ya no es una que tú comentaste antes que era entre una comunidad que se conocían entre ellos, sino a ese derecho, te da una garantía ante otra parte de esa relación que ni siquiera conoces. Sí, sí, totalmente. O sea, es justamente un sistema de moneda que funciona de una forma casi totalmente autónoma, digamos, o independiente al menos de la comunidad, que es en los capítulos de monedas sociales, justamente yo abordé que uno de los problemas claves que tenían era que dependía de personas específicas que por ahí en algún momento querían irse del sistema y al irse se venía abajo el sistema porque el sistema estaba totalmente anclado en estas personas que llevaban las bases de datos y demás. Con las monedas gubernamentales, con la fiat, pasa algo similar, son instituciones, o sea que no son personas específicas, pero igual dependen de una institución. Bitcoin, como es puramente P2P, cualquier actor es igual a otro, entonces mientras haya algún actor haciendo funcionar la cadena, las cantidades que le corresponden a cada actor dentro de la cadena se mantienen de una forma muy segura. Entonces, en ese sentido, sí, es un sistema muy innovador para llevar esta cuenta del derecho. Pero sí, no es dinero en sí mismo, sino es uno de los mecanismos más sofisticados que tenemos o quizás el más sofisticado hasta hoy, para llevar a cabo esta función, totalmente. Sí, igual me voy un poco al final ya, pero es verdad que independientemente de que me gustó muchísimo tu trabajo, pero me llamó mucho la atención al final cuando hablaste de un concepto que yo también lo entiendo igual. Usar Bitcoin como ese backend donde esa comunidad que comparte propósitos, pero ni siquiera se conocen entre ellos, o sea, que pueden vivir en cualquier parte del mundo, ese backend te garantiza ese derecho. O sea, realmente, o sea, todo ese enfoque que tú le has dado, todo cómo has ido uniendo piezas, ¿no? Hasta llegar al final, me parece increíble, o sea, muy buena perspectiva y muy buen trabajo. Te agradezco. El tema es que todos los sistemas que se basaban en créditos siempre necesitaban o de confianza o de una autoridad que lo hiciera cumplir, ¿no? Incluso cuando Moini hace su teoría, todavía no existía Bitcoin, o por lo menos, bueno, no sé en qué año está escrito, pero vamos, o no existía o estaba empezando. Entonces, no sé en qué se basaba su idea, que era en el sistema Fiat o estaba pensando en algo más abstracto. Sí, el trabajo de Mostafa Moini es de 2001 y creo que no llegó el autor, ahora tendría que fijarme, creo que lo puse ahí en algún detalle biográfico, pues tampoco hay mucha información porque no era un personaje, un economista tan conocido. Falleció un poco antes de que aparezca Bitcoin, o sea, fue una lástima que no haya podido ver Bitcoin, pero su trabajo, como que la idea vino de sistemas de pago cada vez más electrónicos,
que estaban desarrollándose en ese momento, lo llevaron a él como a poner en duda las teorías clásicas de moneda que la conciben como una cosa, como este objeto que se intercambia. Entonces sí, en principio está pensado a partir de los sistemas de pago, que sí, obviamente eran totalmente centralizados, pero ya ponían en duda que el dinero fuera una cosa, al ser tan abstractos. Y de hecho, bueno, él toma 3 economistas más antiguos del principio del siglo XX, y uno de esos, Wicksell, hablaba del banco ideal, y lo que decía básicamente, en esa misma época, siglo XX, apenas con un sistema bancario, digamos, decía, bueno, si toda la plata está en el banco, todo el dinero está guardado en un solo banco, y ese banco solo hace débitos y créditos, es dinero igual, y es puramente crédito. Solo lo que cambia es unas bases de datos, justamente, ni siquiera lo llamaba así, pero lo llamaba el banco ideal, porque era todo solo números, no había ningún objeto cambiando de manos. Entonces, ya varios economistas sabían eso. De hecho, yo después de este año y el año pasado, estuve leyendo el libro de otro antropólogo que se llama David Graeber, que es bastante conocido, 5.000 años de deuda o una historia alternativa de economía, y ahí habla bastante de que a lo largo de la historia se van oscilando, digamos, el pensamiento económico hacia algo más como concreto, físico, y hacia algo más crediticio o abstracto en distintas épocas. Y él lo relaciona con otras cosas que por ahí no viene a cuento ir tan lejos. Es un libro igual que lo recomiendo, si no lo leyeron, pero es largo. Que sí, el crédito depende, en principio depende de la comunidad. En general, cuando hay sistemas más de créditos, son porque son sociedades o comunidades mejor conectadas, en donde la gente se conoce mucho y tiene un cierto nivel de confianza, si no, no hay forma. El crédito es algo que se da en una relación prolongada, justamente. Y a razón, acá esto tiene mucho que ver, a razón de las economías de trueque, lo que dice, junto con un montón de antropólogos, es que el trueque, el intercambio de un bien por otro bien, de forma inmediata, se da en general en sociedades o entre particulares que no tienen confianza, que se encuentran una sola vez. Y dice, bueno, te doy esto, me das esto, y no nos vemos nunca más. En cambio, en una comunidad donde se ven todos los días, no necesitan un pago inmediato, porque lo van a ver todos los días de su vida. O sea, en cualquier momento le pueden ir a reclamar lo que le debe. Entonces, sí, los sistemas de crédito requieren, así como las monedas sociales, por ejemplo, un nivel de confianza muy grande, y por eso no pueden escalar. Ese es uno de los principales problemas. Cuando ya la comunidad es demasiado grande y no podés conocer a todos de forma tan inmediata, se dificultan las relaciones crediticias, pues falta la confianza. La cuestión es que se empezó a utilizar las mercancías como dinero y luego los metales preciosos precisamente para suplir esa falta de confianza, ¿no? Para que esa digamos, base de datos de créditos no se pudiera manipular. Entonces, digamos que es una tecnología que impide la manipulación. Claro, eso se ha podido solucionar con Bitcoin, pero no antes de Bitcoin, ¿no? Entonces, es como que Bitcoin es, digamos, la solución práctica a la teoría que plantea Moini, que sin una solución que quite de medio el tener que confiar en una autoridad, no podría funcionar, porque al final siempre se ha visto en la historia que los sistemas de crédito se ha abusado de ellos, ¿no? Sí, en parte sí. Yo justamente estuve trabajando en otro trabajo posterior, porque este trabajo es justamente sobre dinero en ausencia del Estado, digamos, como que el Estado, está la teoría estatal del dinero, pero yo estuve tratando de explicar cómo el dinero puede surgir de forma autónoma, en sociedades sin gobiernos incluso, o sin escritura. Y después me quedó como pendiente, y estuve haciendo un trabajo para un libro que va a salir el próximo año, que se llama Satoshi Papers, que también les recomiendo que le presten atención, lo tengan en mente para cuando salga, porque es un libro justamente de muchos hicieron una convocatoria a varios científicos sociales, politólogos, historiadores, economistas, para hablar de Bitcoin, como una política económica post-Bitcoin, una cosa así. Entonces, bueno, mi artículo yo me quería meter con el tema de cómo se mezcló, y ahora esto va a tu pregunta, no me fui por las ramas, pero ahí voy, cómo se mezcló el poder estatal con este monopolio de la emisión monetaria, cuándo fue apareciendo y cómo ahora
parecía como lo más obvio que un estado tiene que tener su propia moneda. Y si nos remontamos bien atrás a los primeros estados, en realidad no tenían moneda. El estado egipcio no acuñaba moneda. Los sumerios son miles de años en los que existían estados fuertes sin moneda. Y en América lo mismo. Los aztecas casi que tenían más mercado y tenían el cacao casi como que oficiaba de moneda, no del todo. Pero los incas no, tenían un gobierno súper centralizado y súper fuerte y no acuñaba moneda. Entonces, a lo que íbamos es, como aparece, sí aparecen bienes oficiando de equivalentes, digamos, de medio de cambio, en justamente sociedades muy grandes, muy amplias, en las que no había ya, o había comunidades chiquitas, que entre ellas por ahí tendrían una economía más familiar con crédito, pero cuando tenían que salir al gran mercado en las ciudades y metrópolis, obviamente tenían que usar algún medio. Y ahí se usaban barras, digamos, se usaban el metal en barras y las pesaban, y hacían pesos y medio y veían la equivalencia ahí. Y la moneda acuñada, curiosamente, no pareciera haber resuelto un problema práctico del intercambio, como dice la teoría económica más tradicional, sino que fue más bien un avance de los reyes en imponer su imagen en la moneda, como un mecanismo así de poder, de soberanía. Entonces también es muy curiosa esa historia de cómo el Estado fue acaparando el intercambio a partir de la moneda, porque a eso obviamente después le dio un control fiscal para emitir más, emitir menos, cobrar impuestos y demás, y obviamente como delegar, porque si no tenía que alimentar a toda su tropa con impuestos de raciones, ¿no? Cobrando trabajo tenía que luego repartir. Al empezar a dar monedas y luego gástenla, se liberó un montón de trabajo el propio Estado ahí en los estados antiguos, ¿no? Entonces es una historia muy interesante, pero sí, definitivamente Bitcoin permite una escalabilidad, por lo menos en el tema de la confianza, porque como ya vos podés confiar en el libro contable, en la blockchain, que todo está claro ahí, no hay alguien metiendo la mano, digamos, pudiendo alterar los números. Y tampoco tenés que confiar en la otra persona. Si el pago sale, es porque matemáticamente se puede demostrar que salió. No tenés que creerle. Eso es la medida que sepas usar Bitcoin, ¿no? Pero sí, es un avance importantísimo en ese sentido. Yo quizá para complementar, ahora que estamos tocando el tema de Moini, que es como el tema central del libro y que creo que a todos nos ha volado la cabeza, porque ahora yo veo en todos sitios instrumentos monetarios por todos lados. Hay una cita muy bonita que dice, así el dinero parece haber completado una ronda completa de la espiral evolutiva. Si la historia del hombre es del polvo al polvo, la del dinero es de la información a la información. Y esto yo creo que es lo clave aquí, porque él ve el dinero como información. ¿Y qué es lo que es Bitcoin? Porque también se dice, ¿no? Se dice en el libro, ya sabemos que Bitcoin es como un idioma. Bitcoin es un idioma. Nadie te puede prohibir hablarlo. Esto para mí es lo que es más, ha sido más revelador, que él cierra este círculo y lo ve como información y vemos que con el ciberespacio y con Bitcoin hemos superado ese obstáculo que era el paradigma medalista que era necesario para escalar el dinero y ahora no necesitamos eso. Y me parece esto, ver como información y Bitcoin es lo que más se acerca a ello, de lo que más me ha gustado. Sí, sí, totalmente. A mí también es como que me dejó, wow, qué lástima que no llegó a ver Bitcoin, porque te preparó todo el terreno teórico para entender esto justamente. Sí, le hubiera encantado. Y hay otra cosa que, claro, como él no llegó a ver Bitcoin, cuando habla sobre el valor y por qué le damos valor y tal, hay una cosa que muchos economistas así más clásicos tampoco tocan y es las propiedades de Bitcoin como un dinero inconfiscable e incensurable. Y esto tampoco lo habíamos tenido hasta los 70. Si solo fuera información sería muy fácil de copiar, de replicar, de falsificar. Yo creo que con el sistema de Bitcoin, de muchos de clave pública, clave privada, hemos conseguido también reificar esa información y hacerlo una cosa tangible. Sí, sí, es bastante, o sea,
Moini en realidad no usa el concepto de reificación, es más bien marxista, pero es justamente a lo que él alude, porque dice que los economistas tomaban como una cosa algo que es una relación. Esa es la cuestión. No se trata si es información, en realidad es más el tema relacional. Este es un concepto clásico que los marxistas lo encontraron por todos lados, pero Moini dice el dinero. Fue tomado así, fue considerado una cosa, cuando es en realidad esta relación, este derecho. Entonces, en otro sentido, sí, totalmente. Bitcoin logró, para mí, o sea, ¿cómo sería? Sin meterme demasiado en el tema quién es Satoshi Nakamoto, yo creo que su invento fue muchísimo más lejos probablemente de ciertas cosas que se habría imaginado cuando quiso diseñar un sistema de dinero P2P. Como que dio en el clavo de unas cosas muchísimo más grandes que es lo que le dan esa fuerza, que es, bueno, principalmente esto de hash, del proof of work, la prueba de trabajo, y de poder encontrar este vínculo entre un costo de trabajo anclado en algo digital, que es demostrablemente, aunque sea por probabilidad, pero demostrablemente vos podés decir, trabajé tanto, o sea, esto costó tanto porque es muy difícil llegar a este resultado. Y que al mismo tiempo es fácil de verificar. Esto es brillante, o sea, es increíble que se pueda hacer así. Casi diríamos un milagro que exista tal sistema, que vos decís, sí, cuesta 10 minutos hacerlo, pero luego en microsegundos poder darte cuenta que es válido, que la respuesta es correcta, digamos, aunque no fuera la única correcta, es una respuesta correcta, lo puedes verificar enseguida. Y anclarlo así, obviamente. Hashcash se había inventado antes, lo hizo Adam Back, lo de prueba de trabajo, con emails, pero que cierre todo, sí, me parece como... Sí, realmente es un tipo, como diríamos, de reificación positiva, de llegar a algo que es realmente útil, no una reificación equívoca, como decir, estoy tomando una cosa por la otra, pero sí como lo estoy corporizando de cierta forma, estoy trayendo atributos físicos al ciberespacio. Y bueno, lo que dice, mucho yo como trabajo en MicroStrategy, escucho bastante de Michael Saylor, que habla esto de convertir energía, en digitalizar energía. Sí, en cierta forma es eso, totalmente, y es uno de los principios, o sea, más allá de la teoría del valor subjetiva, ¿no? Que es la que está la más grande, como más, porque no es contradictoria con la otra, pero es como que engloba más. Ahora yo estoy entendiendo eso, como podés explicar el valor de trabajo, pero es como un piso, es como, bueno, no vendería esto por menos de lo que me costó, porque yo tuve que esforzarme, o sea, tuve como que satisfacer ciertas necesidades para poder hacer un trabajo, entonces es como el piso de valor, tipo menos que esto no. Eso es lo que nos da Bitcoin, lleva eso al plano digital. Dice, bueno, esto va a costar tanto, no lo puedes hacer por menos de tanto. Luego sí, encontrás un valor aún más por sus propiedades, por su seguridad y por la utilidad que le encuentres en poder transferir fácilmente a través de fronteras, a distancias muy largas y demás. Pero ese piso de, bueno, esto es costoso, necesitas mucha energía y lo volvés digital, es fundamental. Y además, bueno, esto es lo que está llevando el tema de la transición energética, es decir, bueno, podemos aprovechar muchísimos recursos, yo estuve escuchando a gente así de negocios que estaba hablando de los pozos petroleros o de pozos de gas que no podían ser explotados y decían, bueno, es un gasoducto digital, vos ponés una planta, generás energía con ese gas y en lugar de llevarlo a donde se puede explotar porque es muy costoso, lo que más ahí mismo haciendo Bitcoin. Y entonces lo convertís en un valor. Y luego esas monedas las cambias por otro bien, pero igual, generaste algo valioso. Generaste Bitcoin con esa energía que si no estaría desaprovechada. Entonces sí, es como, son dinámicas que empiezan a aparecer, que son brillantes, y la base es justamente digitalizar energía física, básicamente. Comentaba Leo que escuchas mucho a Michael Saylor. Él sostiene que Bitcoin y el dólar seguirán conviviendo, ¿no? Sin problemas, que uno no es competencia del otro. ¿Tú crees que
vamos, que la volatilidad de Bitcoin va a ser siempre un impedimento para que finalmente sea utilizado como dinero, o sin embargo la ley esta de tiers, no sé, tiers, no sé cómo se dice, que explicas en el libro, finalmente puede tener aplicación en este caso. Uf, sí, ese es un tema controversial, porque yo escribí una nota, justo yo, además de trabajar en MicroStrategy, trabajo en Criptonoticias, hago notas con ellos, artículos de opinión. Y hace un par de meses, entonces, como una anécdota, pero es importante, es medio una interna, pero está bueno igual contarla. Vino el CEO de MicroStrategy a Buenos Aires y hablamos con él, ¿no? Se vino con toda la oficina y dijo que le hicieran preguntas. Y bueno, yo le pregunté, obviamente, a cualquier bitcoiner que trabaja en una empresa le va a preguntar, ¿nos van a pagar con Bitcoin? Y entonces me dice no. Y me explica por qué. Y dice que que ellos consideran, ellos como digamos toda la cúpula directiva, consideran que Bitcoin es una reserva de valor solamente y no quieren que sea un medio de cambio porque eso los pondría, o sea, les generaría fricción con el gobierno, o sea, los pondría en competencia con el dólar y no quieren, le dijo, I don't want to be a radical, como que no quieren que lo tomen por un radical, no quiere ir demasiado lejos, digamos. Entonces, yo la nota que hice, que está ahí en Criptonoticias, es sobre bitcoiners tibios, como que están a medio camino, sí, les gusta Bitcoin y qué sé yo, pero no tienen toda la mentalidad criptoanarquista, cypherpunk, de decir, sí, nos llevamos puesto todo y cambiamos la moneda. Están ahí, como hasta acá, que sea un medio de valor, no queremos confrontar, no queremos que haya problemas con el gobierno. Esa es la postura, pero está bien, es una postura corporativa, porque al fin y al cabo es una empresa que trabaja dentro del marco del gobierno estadounidense. Tiene muchísimo sentido que piensen así, pero para un bitcoiner es como poco. Yo creo, en realidad, que si bien hay un problema, que lo pongo al final en la conclusión, es difícil tener un medio de cambio tan volátil, es verdad, porque hay una función que es la de unidad de cuenta, que es para medir justamente los valores. Necesitas algo que sea más bien estable, y es una propiedad clásica de Jevons y de toda la teoría monetaria, que es una de las funciones principales. Aún así, sí entras en un problema de competencia igual. O sea, yo creo que las dinámicas y la teoría de juegos le van a terminar ganando a esto de, a ver, metámoslo en la bolsa y en las finanzas, pero a medias. Eso creo que a la larga va a terminar llevando una competencia, claramente, porque el dólar se usa mucho como reserva de valor. Yo, en Argentina es la reserva de valor que todo el mundo prefiere. Incluso teniendo Bitcoin, la gente sigue yendo a comprar dólares. Y ahí entras en competencia como reserva de valor. Está bien que para los estadounidenses por ahí no es la reserva de valor, porque es la moneda de todos los días, y prefieren ahorrar con otras cosas. Pero ya entras en competencia y básicamente porque no es solo el activo, no es solo la moneda Bitcoin. El tema es la red. El tema es que vos podés incluso poner otros activos, que es lo que se está pensando con Assets en Lightning o como Dollar on Chain o distintos proyectos que buscan como hacer una stablecoin en Bitcoin de alguna forma. Eso es tranquilamente posible en algún punto y lo que estás haciendo es dejando de lado la infraestructura. Y eso es lo central, más que el activo. Porque ahí estás liberando la moneda para que circule. Y por ahí Bitcoin necesita un complemento para operar, para algo para medir una unidad de cuenta. Pero creo que la fuerza está en el protocolo, sobre todo, más allá del activo. El activo, obviamente, sí, es una mejor reserva de valor, hay que guardar. Pero por un lado, la volatilidad también depende del tamaño, o sea, cuanto más, si uno va viendo ahora que estuvimos el año de halving, si uno va viendo cómo aumentó el precio de un halving al otro halving, siempre es un montonazo, siempre es de hecho un dígito más, o sea, empezó en 12, luego está en 600, me parece, siempre hay un dígito extra, pero si miras en porcentaje es cada vez un poquito menos, o sea que es probable que al expandirse mucho el uso, se estabilice más. No sé si tanto, porque también está el tema del trilema de Banco Central, o sea, no hay una política monetaria estabilizadora. Bitcoin flota libremente y eso causa volatilidad, y es como por diseño. Entonces,
podría necesitar un complemento. Pero bueno, esas son las cuestiones. Creo que le gana el dólar como protocolo, ya desde el vamos. Luego, si le gana como unidad de cuenta, también depende más del dólar, porque si el propio dólar se desinfla, se infla o se devalúa, es lo que va a forzar a la gente a buscar otros medios. Entonces, sí, yo creo, no sé cuánto puede ser el tiempo, digamos, puede pasar en bastantes años, pero también, bueno, ahora también en MicroStrategy nos mandaron a leer a Saifeddin Ammous y tiene una opinión parecida, así que yo tomo un poco de eso también. Creo que es eso. La postura de Sailo te la expliqué, o sea, es esa. Es una cuestión así, más política que otra cosa. Pero creo que es difícil sostener, o sea, puede entrar en conflicto y creo que va a entrar en conflicto definitivamente. Saludos, Leo. Yo quería preguntarte, en tu libro tú mencionas que en la historia han habido ejemplos en el que la unidad de cuenta y el medio de intercambio se han usado por separado. Y entonces Sí. yo incluso he visto un tweet de Naval que dice que tú, en un tweet como una revelación que dice que el medio de intercambio, la unidad de cuenta y la reserva de valor en un futuro próximo pueden usarse perfectamente con las criptomonedas por separado. Bueno, yo cuento a Bitcoin, ¿no? Entonces, creo que en el entendido de que Bitcoin también creo que es una moneda social, porque en el sentido de que no está respaldado por el gobierno, sino que lo respaldamos nosotros mismos, hay escenarios o hay circunstancias o lugares específicos, como en el ciberespacio, en el que sí se puede dar esa unidad, yo le llamo unidad de cuenta delegada, en la que tú ejerces el medio de intercambio con Bitcoin, pero utilizas el dólar como unidad de cuenta. Uh-huh. Sí, sí, Quería saber totalmente. Es muy posible y, digamos, yo he vivido esos escenarios. Acá en Argentina pasa mucho que cuando se desestabiliza mucho la moneda oficial, se empiezan a medir las cosas en dólares. De hecho, hay mercados que siempre están dolarizados. Por ejemplo, el mercado inmobiliario. Alguien en Argentina nunca compra una casa por pesos. Siempre dice, bueno, ¿cuánto sale este departamento, esta casa? Bueno, tantos dólares. Está en dólares. Y ese es el precio. Y luego se convierte, se hace una hipoteca y lo demás, pero la unidad de cuenta es el dólar, si bien no lo usamos. O también muchos productos importados, ¿cuánto sale? Bueno, $200, listo, y se convierte en el momento de pagar. Entonces sí, es como algo a lo que acá estamos muy acostumbrados a esa diferenciación. Y como reserva de valor, sí, justamente se usan muchísimas cosas distintas. La propiedad inmueble, a veces los coches, los autos, o algún metal precioso y demás. Eso es bastante común, separar la reserva de valor. Entonces, nada, como que a lo que aspira ahora el mundo corporativo es esto, a tener Bitcoin como un activo de reserva, una reserva de valor y no perder dinero con eso. Y luego el tema medio de intercambio, el problema, en realidad el problema para el sistema tradicional es que Bitcoin, dentro de todo, es muy eficiente, con la red Lightning sobre todo, o para pagos muy grandes, transfronterizos, son muchísimo más rápidos que los que salen por sistema bancario. Entonces ahí es cuando a nivel de protocolo le gana por bastante. Y es un sistema que además está mejorando todo el tiempo y un sistema que no tiene permisos, entonces también es más fácil de mejorar más. Es como que más gente puede entrar a participar y ayudar y arreglarlo, mientras que el sistema más tradicional es como más opaco, más cerrado, entonces es difícil que se ponga a ritmo. Entonces, sí, totalmente. De hecho, creo que hay muchas apps de Bitcoin que trabajan con Bitcoin solo como backend y te muestran la moneda local. Pero el tema es que vos tenés una moneda, tenés euros y lo pasas a dólares. O sea, le podés mandar tus euros y les van a llegar como dólares en el otro lado al que lo recibe. Entonces, y ahí es lo que está usando es Bitcoin por atrás, pero lo hace de una forma mucho más eficiente que si tuviera que montarse sobre el sistema bancario. En ese sentido le gana mucho. Por ese sentido también es muy probable que no veamos que todo el mundo se vuelve Bitcoiner, sino que Bitcoin empieza a operar como la infraestructura del sistema financiero y para el usuario sigue igual o anda un poco mejor, pero no cambia tanto la experiencia. Sí, buen día. ¿Me escuchan? Un poco. Aquí, buenas tardes desde Guatemala. Entré algo tarde, no sé si han tocado el tema. Estaba oyendo al principio que tocaron sobre el valor.
Entonces, es una idea que yo tengo, pero no infundada, ¿verdad? Pero es que se ha hablado siempre de que el valor es subjetivo, y es la teoría que bueno, aceptan la mayoría, pero yo leyendo a Ayn Rand del objetivismo, supongo yo que muchos la conocen, no habla ella mucho sobre el tema, porque bueno, el tema de ella de la filosofía y más que todo la moral, pero ella en algunos escritos casi que da a entender que el valor sí es objetivo. Lo que sucede es que no vemos lo objetivo como, o sea, lo que ella define como objetivo es que es lo que es bueno para la vida, ¿no? Y que los seres humanos pues no actuamos en contra de nuestra vida, al menos que seamos personas pues que queramos morir o deteriorar nuestra vida, que eso se puede pasar. Pero un ser racional busca siempre mejorar su vida. Por ejemplo, si una persona le dicen que el helado es rico y es dulce y le da satisfacción, pues se lo comerá. Pero si esa persona sabe que tiene diabetes y eso le hace mal, pues ella objetivamente, o sea, llegará a la razón de que el valor del helado, pues para él es menor. Entonces lo evitará para preservar su vida. Y mi teoría, pues, es que Bitcoin siempre se analiza desde el punto de vista austriaco. Entonces, que no sé qué opinan ustedes, que se pudiera plantear, ahí sí que redefinir toda la teoría, no a lo marxista, que yo pienso que Marx sí comete error porque él solo ve el valor intrínseco, que no es lo mismo que el valor objetivo. Entonces, ¿por qué Bitcoin para mí sería objetivo? Que esa es mi postura, porque en realidad es algo que, como están hablando ahorita, estabas comentando, mejora muchas de las situaciones del sistema mundial. O sea, es lo más lógico, lo que todos deberíamos de usar. Pero ¿por qué no se usa? O sea, a nivel mundial, no es porque subjetivamente las personas decidan el mal, sino que no ha llegado al conocimiento. Pero cuando uno llega al conocimiento y se conoce de verdad, o sea, al menos en mi caso y el caso de la mayoría que está aquí, objetivamente lo decide utilizar. Entonces, habrán muchos intereses contrarios que eviten que se utilice publicidad contraria, pero cuando una persona descubre la verdad, lo decide objetivamente. Entonces, para mí, el punto es que si el valor es objetivo, y en tanto Bitcoin se debería analizar desde el punto de vista objetivo. No sé qué piensas. Hay varias cosas. Son muchas cuestiones. Por un lado, yo no soy economista, ¿no? Soy antropólogo, pero bueno, me metí bastante en sus discusiones para entender todo esto. Los economistas tienen cierta ambigüedad cuando hablan de valor, porque diferencian distintos tipos, pero por ejemplo, si vamos al principio de todo, Adam Smith dice, bueno, hay un valor de uso y un valor de cambio. Y luego hay un valor, o sea, hay otro que es valor solo, a secas. Entonces, el valor de uso es subjetivo, porque es cuán beneficioso es para un ser humano, o para una persona más bien, porque no se trata tanto de lo biológico, sino de una cuestión psicológica, de cuánto deseas algo o cuánto bien o cuánto querés eso, cuánto disfrutás de eso, es el valor de uso. Luego está el valor de cambio, que es objetivo porque está como planteado, está como mostrado, que es el precio, básicamente. Es cuánto de esto consigo con esto otro. Es la equivalencia. Y luego dice, hay un valor más. Entonces ahí ya plantea una cuestión confusa. Y ese valor más es, bueno, lo que hoy se llama valor trabajo, que es, bueno, cuánto cuesta en tiempo hacerlo en promedio. Y Marx siguió por esa línea, porque se basa, Marx continuó el trabajo, digamos, de los economistas clásicos, mientras que los economistas contemporáneos reinventaron y vinieron con la otra teoría del valor subjetivo, que se basa por ahí más en el valor de uso. El tema es que también hay una confusión ahí. Ahí tendrías que leer a Menger, que creo que es el libro como básico de economía, ahora no me acuerdo el título exacto, pero es donde plantea esto. Y lo que dice es que no es solo el valor de uso, es como el valor de uso y la escasez de ese bien. Es decir, eso es lo que le da el valor a secas. Entonces dice, bueno, si alguien quiere agua, todo el mundo necesita tomar agua, y vive al lado del río,
el valor del agua no es muy alto, porque la tiene al alcance. Si bien la necesita mucho, tiene mucho valor de uso, lo tiene al alcance. Pero si está en el desierto, entonces el valor del agua es altísimo, porque casi no hay. Esas son como las dos grandes teorías del valor. Y luego también, bueno, es objetivo el valor de cambio, es el precio. El tema es, según la postura de Menger, dice, no es cuestión de los economistas decir cuáles son las necesidades. Las necesidades dependen de cada persona, o sea, cada persona desea lo que sea. Y eso es justamente porque es subjetivo, porque en tus casos, ¿cuántas personas conoces que sepan lo mal que hace el helado y dejen de comer helado? Yo soy una, a mí me gusta comer helado, por más que sé que me hace mal, me diré, pero no voy a dejar de consumirlo. Es decir, y hay gente, obviamente, no sé, si tiene algún tipo de adicción, no sé, fuma mucho, el valor del cigarrillo es alto. Para mí que no fumo, no es ninguno, o sea, no le doy ningún valor a un cigarrillo. Por más que me lo ofrezcan, no lo voy a aceptar. Entonces ahí el valor es cero, pero eso es para mí. En eso se basa más en principio la teoría subjetiva del valor. El tema es eso, que luego está ese valor, no es solo el valor de uso, es el valor de uso más la escasez. Y en el otro caso es el tiempo que cuesta trabajar. Y ahora estoy leyendo justamente supongo que ya lo habrán leído, el patrón Bitcoin de Saifedean Ammous. Y también, él es austríaco, pero después sale con un tema con el tiempo de trabajo, que nos remite bastante a la teoría del valor objetivo, a la teoría del valor de trabajo. Porque lo que dice es, el único bien escaso es el tiempo. Dice, porque nuestro tiempo es finito. Entonces, cualquier bien siempre se puede conseguir más mientras mucha gente se dedique a eso. Entonces dice, si algo, porque lo hace para explicar por qué cualquier dinero se viene abajo cuando se vuelve dinero. Dice, si alguien quiere tener una moneda de cobre, entonces todo el mundo quiere sacar monedas de cobre, se va a poner a minar cobre, entonces va a haber un montón de cobre y se va a venir abajo el precio. Entonces dice, bueno, el oro es muy bueno porque es difícil conseguir más oro, aunque mucha gente trabaje en eso. Entonces ahí se retrotrae a eso. Dice, bueno, el único bien escaso es el tiempo, entonces todo es en función del tiempo. Es decir, bueno, pero está haciendo de vuelta un poquito hacia el valor trabajo ahí, porque está diciendo que lo que importa, en fin y al cabo, es cuánta gente trabaje, cuánto trabajo hay metido en cualquier bien. Pero eso es, como digo otra vez, hasta donde yo entiendo, no siendo economista, como un piso, es como el mínimo, el valor trabajo, es como el piso de precio. Y eso está justamente en una de las etnografías que vi, que un antropólogo, que es marxista justamente, Godelier, en los 60 fue a estudiar a una gente de Oceanía, que eran estos barulla, que comerciaban con barras de sal, y estos barulla obviamente no sabían de Menger, no sabían de Marx, no sabían de ningún economista, pero tenían un sistema y estas barras funcionaban como moneda porque las cambiaban por todo con sus vecinos. Y en un momento le pregunta, bueno, ¿y cómo negocian el precio? ¿Cuánto le da? Y le dice, bueno, yo le hablo de mis necesidades, le dice. O sea, él le lleva la barra y le dice, mira, ¿cuánto me das? Y te doy, entonces, 3 hachas. Y le dice, no, bueno, necesito un poco más porque mirá que tengo familia, que tengo mis hijos. O sea, le habla de esa forma, le habla de sus necesidades y por qué necesita algo. Entonces estamos hablando del valor subjetivo. Y le dice, si solo si la otra parte discute mucho o no acepta el precio, ahí le hablo del trabajo. Ahí le digo, esto costó un montón, esto es difícil, acá hay gente que es experta en hacerlo y no lo vas a poder conseguir en otro lado. Y ahí le pones, pero es el piso. Entonces, porque al fin y al cabo, todos somos compradores y vendedores en distintos momentos, y todos tenemos una necesidad que satisfacer con lo que consumimos, y todos tenemos trabajo para hacer. Entonces, hasta donde yo entiendo mi concepción es, primero que es la misma cosa. Yo lo traté de explicar en una parte. El trabajo y la satisfacción son como dos caras de la misma moneda. El trabajo es insatisfacción y la satisfacción es el momento en el que no trabajas, el momento de descanso, de ocio. Entonces, lo que tenés que compensar, digamos, es cuánto esfuerzo haces por cuán resultado. Es la ecuación costo-beneficio. Es, bueno, esto me va a costar 10 días. ¿Vale la pena? ¿Lo hago? La satisfacción que obtenga del resultado, ¿me va a compensar 10 días de malestar de trabajo? ¿Sí o no? Y ahí se toma la decisión. En ese sentido se podría decir que hay cierta objetividad de cálculo, pero la satisfacción en última instancia es subjetiva
Y a veces el trabajo también, porque hay gente que le cuesta más, le cuesta menos. En ese sentido, sí se habla de Bitcoin de forma objetiva cuando se dice que hay trabajo de minería. Pero ahí, bueno, hay un capítulo que dice sobre eso. Es bastante raro el trabajo de minería porque se ajusta. O sea, el trabajo necesario es algo que no existe en ningún otro bien, que el trabajo necesario se ajuste al trabajo disponible. Es decir, si vos vas a minar un mineral, el trabajo necesario está dado por cuánto de ese mineral hay. Simplemente, un poco lo que dice Saifeddin. Ahora, en Bitcoin, si la gente deja de trabajar en eso, se vuelve más fácil encontrar Bitcoins, digamos, sacar bloques, porque la dificultad baja. Eso no pasa en ningún bien, así de forma automática. Puede pasar por otras circunstancias que se vuelva más fácil hacer algo cuando nadie lo hace. Pero es una propiedad muy particular de Bitcoin esa. Entonces sí, obviamente yo creo que hay como siempre un piso de, justamente, si vos vas a vender Bitcoin, si sos minero, vas a tener que vender por lo menos al coste. Y luego hay un plus que está dado por la utilidad que Bitcoin tiene. Pero es muy difícil usar las teorías más objetivas para medir Bitcoin en el Pacífico, dadas sus características, estas de que se ajusta. Pero sí tiene esto. El trabajo y la seguridad que da la cadena, que es un requisito de trabajo más grande. O sea, tenés que quemar energía. Y ahí, bueno, sí, se trata de esta ecuación de cuánto le cuesta un atacante y cuánto se defiende Bitcoin en cuanto a probabilidades y hashes que fabrica la cadena y el costo de atacar. Es eso. Eso es básicamente su lado más objetivo, diríamos. Que es la parte técnica, obviamente, la parte de los números, ¿no? Sí, sí, exactamente, es el tema al que yo voy, que, o sea, pareciera que todo lo que se hizo de Bitcoin es objetivo y todo por lo que nosotros lo valoramos es por todas esas piezas objetivas que se engranan, por ejemplo, la comunidad, la minería, no porque algo nos gusta o nos agrada, o sea, no porque seamos fanáticos del logo de Bitcoin, o sea, porque para eso muchos se fueron a Dogecoin, ¿verdad? Entonces pareciera que todo lo que valoramos de Bitcoin son razones objetivas de lo que nosotros, o sea, nos paramos, analizamos y decimos, bueno, ya vimos que hay un montón de basura, un montón de shitcoin y objetivamente este es el que... Entonces, o sea, mi punto es que tal vez podríamos empezar a ver Bitcoin un poco de otra forma, algo diferente y que tal vez su valor sea objetivo, pero es una postura que yo tengo, ¿verdad? Sí, no, parcialmente yo diría, el tema es ese. Si vos vas con esa perspectiva, no podrías entender por qué alguien justamente usa otras criptos distintas. Y ahí es donde entra la subjetividad. Es decir, y esto es lo que dice mucho la escuela austríaca, que dice, no se puede predefinir qué es lo mejor para todo el mundo. Es como la gente va y elige. Entonces, por eso son muy poco intervencionistas, digamos, porque dicen, si fuera tan objetivo y tan fácil, sería muy fácil hacer una economía planificada, ¿me explico? Porque dirías, bueno, yo ya sé qué necesita toda la gente, entonces voy a producir tanto de esto, cada persona necesita tanto y ya está. En cambio, desde una perspectiva austríaca decís, no, la gente sabrá qué es lo que necesita y uno se limita a observar qué pasa. Que también, bueno, es una postura muy de las ciencias sociales, porque una ciencia social no está hecha para decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer, que sería una ciencia prescriptiva, sino es descriptiva. Uno mira y ve lo que hay y qué pasa. Luego saca conclusiones, pero ese es el tema. Te limitarías un poco si consideraras esto es objetivamente mejor y es lo mejor y ya está. No podrías entender por qué alguien usaría otra cosa. Y ahí hay muchos elementos justamente de comunidad que los explotan muchas veces, obviamente, las shitcoins. Yo no soy fan de las shitcoins, pero sí soy fan de la multiplicidad, digamos, que eso es lo que le da vida, porque también si solo existiera Bitcoin, no habría tanta innovación porque no hay competencia. Justamente esos son los atributos que pregonan los austríacos, que es esto, que haya multiplicidad, que haya diversidad, que haya competencia, y lo mejor emerge de esa dinámica. Pero es una cosa constante, no es que en un momento alguien gana y ya está, y se queda de eso solo y ya llegamos al estado perfecto absoluto y se terminó la discusión. En general es como algo que se va dando constantemente, ¿sí?
Por lo menos eso es hasta donde yo entiendo y comparto, porque además, bueno, tiene sentido con una perspectiva, primero de observación y segundo de una perspectiva anarquista. Es decir, bueno, no tenemos que por qué decirle a todos qué es lo que tienen que hacer. Yo sí pienso que Bitcoin es lo mejor, pero no por eso diría, bueno, hay que exterminar a las otras criptos, ¿no? Pero sí va a ir emergiendo. O sea, para que sea mejor tiene que estar constantemente probando que es lo mejor. ¿Me explico? No sé si comparten también esa perspectiva. Sí, a mí solo me gustaría si hay algún, yo soy maximalista, algún otro maximalista por acá, porque al final nosotros los maximalistas, pues sí, literalmente le decimos a los demás que las monedas de ellos son una mierda, ¿verdad? Porque en realidad son estafas y que se van a perder su dinero. O sea, me refiero a que le damos valores objetivos de por qué en Bitcoin su dinero está más seguro, al menos a largo plazo, pues. O sea, tal vez ellos en 2 o 3 semanas, pues tal vez obtengan un buen rendimiento, pero lo más seguro es que lo van a perder. Entonces, damos una postura, pues no sé si dictatorial, como lo estás diciendo, pero en mi punto de vista es una postura objetiva. O sea, que llegamos a una conclusión que quizás tengamos la razón y por eso decimos eso. No sé si algún maximalista opina lo contrario. No, yo estoy de acuerdo. Lo que quería resaltar que me parece una charla de un nivelazo de la hostia y hay un montón de melones abiertos desde eso de la epigénesis y primero el crédito o sea, perdón, el dinero como crédito como activo, como instrumento. Yo creo que no sé dónde he estudiado que posiblemente la escritura nació precisamente como función para guardar esos registros contables de los primeros dineros, lo que coincide con la idea de que es más fácil que el dinero naciera como deuda que como bearer asset. Luego también lo apuntaba ahí. Yo creo que un poco también lo de los rendimientos decrecientes, yo lo interpreto a la fricción que se han impuesto en los últimos años en las rampas de entrada y salida. Que a lo mejor la gente no lo ve y yo creo que eso también está conteniendo un poco el precio. Creo que se hace conscientemente. Y había otra cosa que quería hablar que se me ha pasado, así que si la recuerdo la digo. Sí, yo te puedo comentar sobre los inicios de la escritura. Sí, está documentado que ya ni siquiera grandes civilizaciones, sino incluso un poquito antes, sociedades pastoriles hacían más bien inventarios, ¿sí? Como que juntaban un montón de productos, en general agrícolas, ¿no? Y le ponían algún signo que los marcaba. De a poco eso fue evolucionando, después sí se empezó a hacer, se continuó haciendo más bien en las grandes civilizaciones pero también hubo un proceso de abstracción ahí, porque en un momento eran, voy a decirlo así, según mi memoria, ¿no? Probablemente no sea del todo exacto. Se llevaba un producto o se ponían productos adentro de una especie de sobre o de vasija, todo esto de cerámica, ¿no? Y se le ponía el sello encima y luego se empezaba a pasar a usar como unas fichas que ya representaban esos productos. Y luego ya directamente a poner un símbolo que representaba esas fichas, que representaban esos productos. Y así se fue como abstrayendo cada vez más el significado, digamos. Esto vale tantas cosas. Y de ahí sí, obviamente después empezaron a hacer bueno, las tablas de cuneiformes, que justamente se marcaba la arcilla con una cuña, se hacían esos signos, y luego los jeroglíficos y demás, formas de escritura. Esto todo en la zona de Mesopotamia, ¿no? Después hubo otros orígenes de escritura paralelos en otras partes. Pero sí, totalmente es una función económica el haber empezado a escribir, porque es una cuestión de inventarios y de anotar, y sí, también de anotar facturas y deudas y cuánto se le llevaba de uno al otro. Los templos antiguos
Mesopotamia, de sumerios, egipcios, trabajaban bastante en contabilidad, digamos, en hacer inventarios y en distribuir productos. Hay libros interesantes sobre eso, que son justamente el que mencioné. David Graeber es un autor muy, muy interesante, un antropólogo muy brillante. El último que escribió, que también ya falleció desgraciadamente, se llama El amanecer de todo. Es muy largo, muy extenso y trata básicamente sobre el problema de la desigualdad, o sea, el problema de cuándo se empezó a considerar la desigualdad un problema. Y hace un recorrido histórico larguísimo y bibliográfico. Es muy pesado, fue básicamente hacer la carrera de antropología de vuelta con otra perspectiva, pero la verdad también es muy iluminador y habla de muchísimas de estas cosas. Así que es un libro que recomiendo, junto con el de 5.000 años de deuda, que probablemente ya lo conozcan. Sí, lo que ya me he acordado. Yo creo que la función un poco que le veo que hacia dónde puede tirar Bitcoin, que decías, como para medir, o sea, en escasez, es el primer objeto constructo que permite crear escasez matemática. Entonces, un poco lo veo que va a cumplir un poco la función de patrón para medir, por ejemplo, cuántas veces por encima en relación a X reservas está inflacionada una moneda, que seguirá consistiendo el dólar, porque ese invento también, desde luego, no puede negar que también tiene sus ventajas. Es decir, no se podría haber ido a la luna sin creación de dinero y muchas cosas, ¿no? Y yo creo que servirá un poco para eso. Por eso pienso que cada vez gran parte de ello va a ser un poco capturado, digamos, por el sistema financiero. Y lo que va a pasar, yo creo que también lo siguiente que va a haber es un fork. Creo que Bitcoin está, vamos, casi prescrito, que tiene que haber un fork de eso. Por un lado la moneda que digan oficial, tokenizada y demás, y por otro lado habrá un fork, digamos, que no quiera seguir esas reglas. No pienso que va a ser solo la discriminación a nivel de listas y demás. Creo que en algún momento van a intentar forkearlo. Sí, es probable, no sería el primero, de hecho ya tenemos varios, por lo menos en Bitcoin Cash, que luego se hizo fork, bifurcaciones propias. Sí, es muy probable, pero también es parte de la fuerza de Bitcoin, que justamente, que bueno, también es algo antropológico. Las sociedades que no tienen un gobierno central imponiendo sanciones y demás, su forma de resolver conflictos, si no es matándose, es muchas veces simplemente dividiéndose. Bueno, hay un desacuerdo insalvable, no se puede llegar a ningún punto en común. Bueno, unos van por un lado y otros van por el otro. O sea que es un sistema bastante anárquico el de poder bifurcar. No es lo ideal, obviamente. Yo no es que quiero que haya bifurcaciones a cada rato, pero sí me parece eso que es mejor a que un grupo decida, bueno, vamos por este sentido y todos tienen que aceptar eso, ¿no? Totalmente. Y la escasez sí también es algo que dice Amus, que es una escasez absoluta, que es, además de que es una escasez digital, que es una novedad, también nunca hubo algo que fuera absolutamente escaso, porque todos los recursos del planeta no sabemos cuánto hay en total. Sabemos cuánto descubrimos hasta ahora, pero siempre se puede encontrar más de cualquier recurso. Entonces, no sabemos cuál es la escasez de cada cosa y encima también hablaban de minar oro en los asteroides y demás. O sea, no hay una cantidad, puede que sea finita la cantidad, pero no es conocida. Y en Bitcoin sí, en Bitcoin ya sabes cuánto hay y sabes dónde están encima. Sabes dónde está cada moneda, cada UXO. Entonces sí, eso es otro paradigma totalmente. Sí. Yo quería preguntarte... perdón. No, dale, Entropy.
Sí, yo quería preguntarle en relación a esto que hemos hablado del fork AI compliant y antes que habíamos comentado que sobre estas corporaciones, algunas corporaciones que ven a Bitcoin más como un asset, ¿no? Que se dice el Bitcoin como asset. Que no sé si se dan cuenta de que lo que le da valor a Bitcoin es que, precisamente es que no se subyugado a regulaciones gubernamentales y que se ha usado para el mercado negro, ¿no? Como el mercado real. ¿Y tú crees realmente que crees que un Bitcoin controlado tendría valor? Porque, no sé, yo creo que un Bitcoin compliance, donde no se pueda transaccionar con privacidad y sea tasable hasta el infinito, puede ser mucho más distópico que el sistema actual. Yo creo que tendrá valor, pero porque realmente, no porque lo tengan sin, sino porque el que ostenta, digamos, el monopolio en la vida real, no en la red, en última instancia, es, pues eso, el que está cerca de la pirámide del dinero, ¿no? Y van a intentar que sea así. Es decir, ya lo decía Obama, no sé, hace 2015 o así, dijo que no cualquiera, no, o sea, no podía estar al alcance de todo el mundo el acceso a una cuenta bancaria suiza, al alcance ahí de sus dedos. Entonces, lógicamente, eso, pues Sí, va a ser así. Lo que pasa es que, lógicamente, sí, lo que dices, el valor emana precisamente de la apertura, del código abierto, de todas esas cosas que le haces, pues eso, ser realmente un activo de tú a tú. sí, creo que depende, un poco hay como, va a haber, y hay un poco una pelea de a qué nivel tiene que funcionar Bitcoin en su forma como prístina, como su forma original, ¿no? Pues nosotros, o sea, Satoshi escribió el paper pensando en usuarios individuales, digamos, en mineros. De hecho, ni siquiera separa los mineros de los nodos. Dice nodo, mina y a la vez tiene toda la cadena. Pero piensa más o menos eso, como una persona con una computadora que está haciendo las transacciones y revisándolas. Y es muy probable que los gobiernos encuentren valor porque justamente por sus características de que no dependen de otro. Ahora están prácticamente todos los países del mundo dependiendo de las políticas de Estados Unidos, porque usan el dólar. Si pasaran a una moneda P2P, el tema es dónde es ese P2P. ¿Quiénes son esos peers? ¿Son gobiernos? ¿Son individuos? ¿Son empresas? Creo que la pelea es un poco por ahí. Lo que van a querer hacer los gobiernos es que funcione a nivel P2P en el gobierno, pero ellos sean los únicos custodios de Bitcoin, y luego a sus ciudadanos le dan algún derivado o algo, pero va a seguir teniendo un valor, porque cada país puede confiar en tanto sujeto, o sea, el sujeto sería que el país puede confiar que otro país no lo está haciendo trampa con la política monetaria, porque la política monetaria es conocida. Pero eso no es lo que queremos los criptoanarquistas, los cypherpunks. Nosotros queremos que esté a nivel del individuo y que el individuo pueda directamente interactuar con la red. Sí, obviamente, es el peligro, yo estoy en contra de eso y creo que es a lo que van a querer apuntar. Pero también hay una decisión, porque las corporaciones no están del todo alineadas con los gobiernos. PayPal, por ejemplo. Si alguien lee un poco de Peter Thiel, el inventor de PayPal, básicamente él quería inventar Bitcoin antes, pero quería inventar Bitcoin en su compañía. O sea, quería que PayPal no sea un medio de pago con dólares, él quería inventar la moneda digital. Por suerte no lo hizo, porque hubiera sido distópico. Pero las corporaciones, como son transnacionales, no quieren estar atadas a un gobierno. Quieren moverse libremente y es más, y en muchos lados quieren estar por encima de los gobiernos y ponerles sus normas. Digamos, yo voy a invertir acá si vos me pones el precio del trabajo a este valor, si me garantizas este recurso, etc. Son actores que compiten. Por suerte, porque si estuvieran de acuerdo eso sería muchísimo más difícil. Pero sí, creo que es justamente la lucha que hay que dar de mantener el acceso directo a Bitcoin y no a través de algún custodio, porque ahí el P2P va a pasar a ser otro. O sea, los sujetos de pares en ese P2P van a pasar a ser instituciones y dejarnos afuera. Pero creo que la pelea es por ahí. No perdería valor en ese sentido,
Pero sí sería distópico, sería un sistema muchísimo peor de vigilancia que los que existen actualmente. Bueno, yo pienso que es casi inevitable que, bueno, ya lo están intentando y ya lo están logrando, que instituciones con bastante poder adquisitivo pues adquieran Bitcoin, gobiernos, lo que para mí el valor de Bitcoin, además de la comunidad, también es que no pueden cambiar el software. O sea, no pueden modificar los 21 millones. Entonces, a eso no tienen acceso los gobiernos ni las empresas y nada. Eso va a ser siempre igual. Entonces, todo el que aprenda y tenga el conocimiento de poder adquirir Bitcoin sin KIC y de manera anónima, pues yo creo que siempre no va a perder ese valor Bitcoin. Eso es lo que yo pienso. Sé que es lo más importante. Sí, pero existe un riesgo posible, que es básicamente que pongan una barrera en los desarrolladores, digamos, que acaparen a todos los desarrolladores de cierta forma y digan, no, bueno, tenés que tener una licencia para desarrollar Bitcoin, por ejemplo. No es fácil, no es algo que digas, bueno, pasa siempre o es fácil que pase, pero es posible. O sea, es un riesgo real. Como hay industrias que están totalmente reguladas. Uno no puede hacer, no sé, una bomba atómica fácilmente, porque todos los productos que se necesitan están regulados. En ese sentido se podrían poner de acuerdo y decir, bueno, no, Bitcoin es como un bien patrimonial clave o no sé, un recurso crítico debe ser protegido, entonces vamos a hacer una fundación y qué sé yo. Eso es totalmente posible de que pase y es lo que no queremos que pase, obviamente. Está perfecto, o sea, vamos ganando en ese sentido. Es muy difícil que lo hagan porque justamente los desarrolladores son anónimos, están dispersos por todo el mundo, tienen acceso directo y pueden incluso copiar el código y tenerlos, no está hosteado en un servidor que alguien tiene y depende de esa persona. Es muy descentralizado, pero es algo por lo que hay que luchar y hay que mantener esa ventaja y que no hagan este tipo de movidas, que es muy probable que vayan a querer hacerlas. De hecho, creemos, si los que tuvimos mucho tiempo, que China lo estuvo intentando mucho tiempo y por eso al final, como no lo pudo lograr, lo baneó. Pero si uno mira hacia el 2015, 2016, incluso si ves la serie Mr. Robot, está dicho eso, como ustedes, China, ya adoptaron Bitcoin. Y era algo que estaban seguramente experimentando y seguramente de donde salió su moneda digital actual. Entonces sí, es muy difícil, pero hay muchos lugares en los que podrían empezar a poner barreras. Ahora lo están haciendo en la transacción. Están diciendo, o si estás en un exchange, tenés que decir de quién es tu dirección, si es tuya la dirección, a qué dirección va, tenés que tener como declarar todas tus direcciones de Bitcoin. Pero por suerte hay muchos exchanges que funcionan fuera del registro y entonces cambiamos P2P y nadie sabe de quién le mandó a quién, pero son como varias puertitas que nos van tratando de cerrar y hay que tratar de seguir abriéndolas. Fíjate una cosa, que el flujo va desde el Bitcoin sin no compliance hacia el Bitcoin compliance. Y todo eso que queda ahí yo creo que se queda atrapado. Sí, de hecho en la conclusión de la tesis hablé un poco de ese tema, de que se puede crear de hecho una decisión, que era lo que se estaba viendo cuando la estaba terminando de escribir, que es crisisista esto como RegFi. De hecho, de esto habla mucho Amir Taaki, que es uno de los bitcoiners más hardcore, que luego se fue a hacer otros proyectos, pero que dice, porque él habla de DarkFi, su proyecto ahora es DarkFi, son las finanzas oscuras, es un sistema para hacer cosas con, ¿cómo se llama? Zero Knowledge Proofs, ¿no? Prueba de cero conocimiento cero. Y él dice, bueno, hay una RegFi, como las finanzas reguladas, y una DarkFi que se va a generar. Y para mí lo importante no es evitar esa decisión, sino hacer puentes, cosa que puedas irte. Porque lo que finalmente quiere hacer, digamos, el sistema tradicional es mantenerte dentro de su órbita. Mientras encuentres una puerta de salida en la que te puedas salir y entrar, tenés libertad. Ese es el asunto. Porque hay muchas cosas de las que si te quedás fuera del sistema tampoco es bueno estar aislado, ¿no? No tener acceso a bancos, a créditos, a sistemas de pago, es terrible. Bitcoin lo que venía era solucionar un poco eso, bancarizando de otra forma a quienes no estaban, que se quedaron afuera,
pero lo mejor sería esto, poder manejar tu privacidad, decir, bueno, toda esta parte lo hago en blanco, lo hago declarado, lo hago dentro del sistema. Y toda otra parte que la puedo hacer libremente fuera, y poder mover activos de... Y yo creo que igual hay muchas tecnologías que están haciendo eso, como los swaps, los atomic swaps, sobre todo Monero, la estoy mirando mucho. Creo que hay bastante para hacer, pero obviamente hay que hacerlo, hay que seguir, no hay que darlo por sentado, ¿no? Como que fuera un antídoto al envilecimiento del dinero. Uh-huh. Creo que uno de los últimos posts que escuché de Lunaticoin, la liquidez, ellos ahí llegaron a la conclusión que es poder deshacerse de Bitcoin sin pasar muchas penas, muchos problemas. Entonces, Bitcoin no es tan líquido como un dólar, por decirlo así, ¿va? Pero el resto de criptomonedas que intentan, tal vez con aciertos tecnológicos, son menos líquidas. Y lo que tal vez nos va a salvar es que Bitcoin pues ya lo agarraron tarde, ¿no? O sea, para mí, al menos estando aquí en Guatemala, en la parte donde yo estoy, pues mucha gente me acepta Bitcoin. Entonces eso ya, no sé cómo irá en todos los lados, pero pienso yo que es bastante mucho más líquido de lo que ellos puedan detener, pienso yo. Sí, porque además justamente también hay una teoría de juegos en cuanto a la competencia entre estados. El Salvador, por ejemplo, es un estado que apostó totalmente a favor de Bitcoin, a traer eso como un capital humano, sobre todo. Dice, bueno, gente de Bitcoin es bienvenida acá. Vengan, instálense, vivan acá, inviertan acá, hagan todo acá. Y el FMI no quiere saber nada y le manda cartas y le dice, saquen Bitcoin, ¿no? Que no sea más un activo, una moneda legal, porque no se entra en competencia. Entonces, por suerte, como no existe un gobierno mundial único, están estas cuestiones entre estados que son como grietas, digamos, que nos permiten espacio de libertad. Así es como lo entiendo yo. No como algo absoluto, como, bueno, esto es ser libre, esto es no ser libre, sino que como el sistema mundial que ya está armado, tiene muchísimos huequitos en los que podemos como ir abriendo, como una tela, ¿no? Cuando se hace un agujerito y uno mete el dedo, se empieza a hacer cada vez más grande. Creo que así es la forma que habría que trabajar el tema, ¿no? Como cypherpunks. Hay un asunto, Leo, a colación de lo que se está comentando, que realmente todavía a nivel social, a nivel fuera del sistema, necesitamos una madurez, y tú lo tratas. Me llamó mucha atención la parte donde hablas de la criptomoneda social, donde hablas de moneda par, como ese intento de la sociedad de ir madurando, porque al final los mercados son políticos. Y aquí se habla mucho, ¿no?, de la fortaleza de Bitcoin, todos confiamos en ella, con esa red de la que tú hablas, con ese backend, que a futuro nos va a dar esa estabilidad, esa confianza, pero que ya la sociedad también tiene que tener un proceso de maduración, no en usar Bitcoin, sino en empezar a relacionarse, como tú comentabas, con moneda par, ¿no? Si quieres, si nos puedes comentar, si puedes ahondar un poco ahí, porque a mí la verdad que me parece esa parte es súper interesante, la parte de la criptomoneda social, salvando las diferencias, obviamente, que tú señalas, pero me pareció muy interesante como esos inicios, esa prehistoria, que ya hablemos dentro de un tiempo, de lo que fue esa construcción del mercado social político, donde se use Bitcoin como backend, como la red de Bitcoin, como ese backend que nos da esa seguridad, ¿no? Sí. Eso es, sí, porque, ¿cómo se llama? Este autor, Einzig, que él hizo el libro esto sobre dinero primitivo, él llamaba, lo que dice es como que hay un retraso de la moneda frente a la sociedad, ¿no? Como, si no me estoy recordando mal, decía esto, como todo va cambiando bastante, pero la moneda en general se queda, y cuando introducen, porque él también trabajaba en muchos casos en los que venían las potencias coloniales y metían una moneda moderna en una sociedad que estaba acostumbrada a usar lo que se llama dinero primitivo, ¿no? Más como un dinero de mercancía, como unas cuentas, moluscos y demás. Y decía que era difícil porque no había tanto en lo psicológico de los individuos que decían, bueno, esto es un pedacito de papel, como esto representa tantas cosas, como esto es lo mismo que una pila de piedras. Más allá de eso, también había cuestiones de las relaciones sociales que
no estaban adaptadas. Entonces sí, Bitcoin ya existe, pero todavía es como que vos le hablas, si uno le habla de Bitcoin a una persona, te va a hacer muchas preguntas, gente que conocemos, ¿no? Te dice, bueno, ¿y cómo vuelvo a dinero de verdad? ¿Y cómo sé dónde está? Pero si es totalmente digital, ¿dónde está el billete? Y entonces decir, no, bueno, hay que cambiar muchísimo de cómo concebimos la moneda, que bueno, justamente tiene que ver esto de si es un crédito, como es un número en una pantalla, y no el objeto, porque al final y al cabo el billete no tiene un valor, sino más que el que está escrito ahí. Pero eso es un cambio que es mucho más lento. Además de que los cambios de Bitcoin son dentro de todo lentos, los cambios técnicos. Y los mercados de trueque, bueno, el tema es que vinieron en un momento de una crisis muy profunda. No es que la moneda se devaluó, al contrario, porque el peso estaba en par con el dólar en esa época, de los 90, pero había mucha gente que se había quedado afuera. O sea, no tenía trabajo, estaba parada y no tenía acceso a la moneda. Entonces empezaron a hacer estos clubes que básicamente reinventaron la moneda, porque cada uno traía, no sé, algo que cocinaba en su casa, un café, unas bolsas de harina, cualquier producto, y como no tenían plata porque no tenían trabajo, empezaron a intercambiar producto por producto. Y como era complicado el cambio de producto por producto, inventaron una base de datos para llevar la cuenta de eso. Y como era difícil llevar una base de datos, empezaron a inventar un billete que represente esos valores. O sea que hicieron todo el proceso en muy pocos años de cero. De empezar el trueque, la moneda y la moneda digital, digamos. Va, al revés en realidad. Primero empezaron con lo digital como un crédito y después lo hicieron como moneda física, como un billete. El problema, bueno, es esto, que no había una institución que le dé respaldo, no había un sistema jurídico detrás dándole fuerza, y la comunidad no siempre era fuerte, porque a veces se expandieron, de hecho se expandieron por todo el país, eran muy grandes esas redes, y todo el sistema organizativo era, dentro de todo, endeble, dependía de una jerarquía de gente que además lo hacía a voluntad, o sea que en cualquier momento no tenía ninguna obligación de estar ahí, ni ninguna pena por no estar, o sea, no estaba obligada a estar, lo hacía por voluntad propia y por convencimiento, pero también la gente tampoco va a estar haciendo eso toda la vida, y si lo hace toda la vida se le va a acabar la vida. Entonces, los dos sistemas que puedan durar tanto en escala, o sea, no pueden crecer tanto en escala ni en tiempo, justamente por estas debilidades. Y lo bueno es que se están reinventando. En principio ahí en España tuvieron Faircoin, que fue un intento, a mí no me pareció muy bien planteado, pero es interesante que se hayan metido en eso. Y luego Moneda Par, que también lo que pasa es que usó yo no sé ahora en qué estado está, porque están en otra ciudad, he ido a visitar, pero todavía no puedo hablar con gente de ese proyecto específico, pero usaban la red de BitShares, que BitShares no es muy útil hoy día, si miramos, porque BitShares era un intento de exchange, pero espera, como hacer una bolsa, como si fuera Binance, pero en una blockchain en sí misma, pero de una forma muy ineficiente, porque cada orden costaba plata, entonces tenías que hacer una transacción en la blockchain para poner una orden o sacar una orden. Cuando apareció Uniswap y los AMM, eso se acabó, o sea, es la forma muchísimo mejor. Los AMM fueron la forma nativa de blockchain de hacer swaps, de cambiar una moneda por otra. Entonces esto de BitShares ya mucho sentido no tiene, y Moneda Par era un token ahí, en esa red. Entonces, no sé si habrán cambiado la infraestructura, habrán reinventado la moneda en otra blockchain. Pero bueno, está esto, el tema técnico y el tema social. Pero socialmente también, Moneda Par es una comunidad muy cerrada porque es un sistema de crédito mutuo. Entonces, necesitas que alguien te dé un crédito para entrar. No podés entrar, vender algo, recibir Moneda Par, porque la idea justamente es que no sea una cosa, que sea lo más parecido al crédito posible. Entonces, no debería ser la Moneda Par algo que los individuos acumulen. Y eso es obviamente una idea política. No quieren que haya ese tipo de especulación y acumulación de riqueza en forma puramente monetaria. Quieren que haya un intercambio y una como equivalencia. Pero bueno, es un diseño totalmente distinto. Yo creo que Bitcoin justamente tiene otra fortaleza, pero también tiene un caso de uso específico, digamos. Y por eso tiene que haber diversidad, porque Bitcoin no puede hacer todas las cosas a la vez porque hay cosas que son excluyentes. Sí podés hacerlo con una sidechain por ahí. Por ahí podés usar
assets en Bitcoin, Taproot Assets, o como los ordinals, o distintas tecnologías que se basen en Bitcoin usando la fuerza de la cadena y crear otro tipo de casos de uso. Pero el caso de uso puntual de Bitcoin es este en el que vos tenés un activo escaso y que se va aumentando de valor y muy fuerte. Pero después puedes querer hacerlo de otra forma. Entonces, sí está bueno, pero sí hay también, justamente como hay mucha gente de las monedas sociales que le parece mal esto de acumular, entonces no quieren tener mucho que ver con Bitcoin. Eso, ahí sí es un problema más bien político-social. Pero la tecnología está y por suerte es abierta. Entonces, de a poco podemos ir construyendo puentes con eso para que lo empiecen a adoptar, porque además son de la gente que más casos de uso prácticos tiene. Así que es muy bueno que lo usen, digamos, que usen la tecnología y encuentren dónde sí funciona y qué cosas necesitamos mejorar, ¿no? Claro, es que al final lo interesante es que una comunidad se reúne o se relacione según sus propósitos y según sus ideales y sus intereses, lo que comentaba, ¿no? O sea, que no es un tema de juzgar si parece bien o mal qué quieren hacer con los recursos, sino que lo pueden hacer y que nadie les diga lo que tienen que hacer y que se puedan juntar y lo que tú has comentado también, que sean libres de salirse. Exactamente, sí, coincido totalmente. ¿No será que siempre volvemos a lo mismo? O sea, siempre como sociedades inventamos de nuevo el dinero. Porque, por ejemplo, en el pod, me voy a referir porque lo acabo de oír y estuvo muy bueno ese pod de Lunático y de lo que es una antepenúltimo creo que es. Ahí mencionan sobre los vales o los pagarés o vales. Y eso me hizo recordar, ellos lo mencionan como algo de antes, pero en el pueblo de donde yo soy, cuando era pequeño, mi papá tenía una gasolinera y sí se usaba mucho. Entonces había un señor que tenía cerraderos y él nunca tenía el dinero. Entonces él usaba unos vales que lo firmaba y con eso pagaba. Incluso mi papá daba esos vales a otra persona y se los aceptaban porque era una persona con mucho credibilidad social. Entonces ya de por sí habían inventado ahí un dinero ellos sin querer, ¿va? Entonces no sé si la idea del dinero siempre va a ser la misma. No, sí, eso totalmente. Eso es justamente lo que mencionaba, que explicaba este otro antropólogo, David Graeber, en ese libro de 5.000 años de deuda. Dice eso, todo el tiempo se están en comunidades inventando sistemas de crédito que son dinero. Pero bueno, por eso se llama crédito, de hecho, de ahí viene la palabra etimológicamente, que dijiste que tiene credibilidad, es eso, tiene crédito. A una persona que estafa pierde el crédito muy rápidamente y le van a decir, no le aceptes eso porque no vale nada, porque su palabra no vale nada. Y ahí, bueno, ahí está ya toda una cuestión, esto de cómo se mezclan, ¿no? Los temas de verdad, de dinero, de lenguaje, y van hacia el mismo sitio. Es una persona tiene un crédito, bueno, de eso hablé también, está un poco en mi libro al principio, como de este tema del prestigio, como el honor se convierte en dinero, básicamente en crédito, como personajes notables, ¿no? Personas que tienen buena imagen y que se sabe que cumplen su palabra, tienen esto crédito, se les acepta, y entonces son, como digamos, dignos de recibir algo a cambio. Es un tema muy interesante, pero bueno, ahí entra más en el campo de la antropología, por ahí los economistas no lo ven con esa perspectiva, porque se concentran más en los temas más materiales o más cuantitativos, ¿no? Pero hay todo como un desplazamiento de a poco de los significados y de dónde vienen las palabras, ¿no? Sí, es súper interesante. Pero sí, es algo que surge solo. Y por eso creo que estaban muy equivocadas las teorías estatales del dinero, que dicen, no, bueno, el dinero es lo que dice el Estado que sea. No están equivocadas, pero no es solamente eso. O sea, el Estado justamente lo que tiene es un gran monopolio en decir que lo que dice es verdad y lo que dice se tiene que hacer. Entonces, sí, si te dice tenés que aceptar esto como moneda, lo tenés que hacer. Pero también existe surgimiento, esta emergencia como autónoma de dinero de esta forma, que mencionaste vos con ese caso. Bueno, esto es buenísimo, muy profundo esto, ¿eh? Tenemos nuestra palabra y nuestros ads, todo lo otro no lo podemos controlar. Sí. Dale, Satoshi Head, ¿qué tramas tú? Sí. No, y es que quería continuar un poco con lo que ha preguntado Gregorio
Y también, dado que Leo, has mencionado varias veces el anarquismo, tengo por aquí una cita tuya que quería preguntarte. Dices, creo que el rol de Bitcoin no es solamente económico, sino también político y por lo tanto profundamente social, usando el dinero, si se quiere, como excusa y planteando a partir de él la posibilidad de organización social no jerárquica. Me gustaría si pudieras ampliar un poco esta idea y en la práctica, ¿qué sería? ¿Cómo lo ves? Bien, bueno, eso es bastante personal, de cierta forma, porque yo no era anarquista hasta que no me metí en Bitcoin. Justamente, eso no lo menciono en el prefacio, pero fue así. Yo era más como un nihilista, digamos. Vivía en Argentina, en un país con unos problemas políticos muy, muy profundos en general, y nací justamente en el fines de los 90, cuando fue la mayor crisis que tuvimos. Y ahí había un descreimiento enorme al gobierno y presidente que se tuvo que ir no porque viniera otro, ¿se entiende? O sea, en 2001 fue un estallido social muy grande en la que el lema o el eslogan de la protesta era que se tenían que ir todos los políticos. O sea, fue un momento de descreimiento absoluto. Y bueno, yo me crié ahí. Después es verdad que vino todo el periodo del kirchnerismo y como se lavó un poco la imagen de los políticos, que ahora entramos en crisis nuevamente, pero entró en crisis, digamos, la imagen de ellos, nuevamente quiero decir. Pero yo nací con eso. Entonces yo era más como un nihilista, como, bueno, está todo mal, pero no hay mucho que podamos hacer. Y cuando me puse a leer sobre Bitcoin, ahí es como que la lamparita se me prendió de que, che, se puede organizar toda la sociedad. Porque yo también, sepan que yo me metí en Bitcoin por un blog que se llama Bitcoin Theory, que empezó en 2013, yo lo leí por 2015, 2016, que yo estoy muy seguro que el autor es anónimo, ¿no? Pero por la forma de escribir y demás, estoy muy seguro que el autor es Eric Kayson, que sacó un libro, que también es el que más recomiendo de todo, que se llama Crypto Sovereignty, que lo hizo Bitcoin Magazine. No creo que se vaya a traducir al español, pero para mí ese es el mejor libro que hay de Bitcoin de todos. Si me pregunta cuál es el libro que recomendás más de Bitcoin, es ese, Crypto Sovereignty. Para mí ese libro supera a mí, supera a Saifedin Ammous, a Álvaro de María, a todos. Como nos pasa un trapo. Ese libro es lo mejor, pero es muy filosófico. Y tiene una forma de expresarse muy grandilocuente. Pero bueno, es por eso es que me gusta. Y ese libro tiene todas unas perspectivas muy criptoanarquista. Toma muchos filósofos distintos, incluso algunos que por ahí no los vería juntos, digamos, como que los que son fans de uno no van a querer al otro. O sea, tiene artículos en Bitcoin desde Hayek, Bitcoin desde Marx, Bitcoin desde Althusser, o sea, son escuelas totalmente disímiles, pero como que lo que planteaba era, académicamente era esto, tipo, estudiar Bitcoin desde perspectivas de grandes escuelas de pensamiento. Lo hizo de una forma como amateur, y mucho de mi trabajo tiene que ver con darle un poco de entidad a eso, decir, bueno, estudiemos este tema académicamente. Mi plan con este libro fue en parte meter el tema de Bitcoin dentro de la academia, porque bueno, fue una tesis de grado y la universidad la aceptó, la aprobó, entonces tiene ese respaldo. Para lo que digamos es el tema político. Cuando lo leí justamente, la lamparita que se me prendió, dije, claro, esto habilita y resuelve un montón de problemas que son estos problemas sociales. Porque yo he visto muchos grupos militantes, políticos y demás, siempre terminan teniendo un problema político interno, ¿no? Como siempre hay algún tema humano que es propiamente humano que hace que se peleen. En Bitcoin vos te puedes pelear con quien quieras, pero eso no destruye el proyecto, eso no destruye a Bitcoin, incluso aunque seas un desarrollador, que es por ahí la parte más sensible, que decís, bueno, dejó de trabajar, pero es código abierto, entonces vos lo podés seguir copiando, podés seguir trabajando en tu versión, en tu fork paralelo o en tu repositorio paralelo y podés aportar. Entonces me parece que ese tipo de apertura y bueno, todo el sistema de la blockchain en sí misma, de poder tener el registro con una forma demostrable matemáticamente, genera esto que, aunque vos no te quieras ver con alguien, podés trabajar junto con esa persona. O sea, podés cooperar. Y no el proyecto mismo, o sea, la red de Bitcoin no se viene abajo por estas pequeñeces, por estas nimiedades, que en otros contextos son destructivas, que son justamente las monedas sociales. Ahí hay muchos ejemplos. Dejaba de funcionar el sistema monetario porque dependía de personas.
y esas personas tenían sus vidas y tenían sus problemas. No podían separarlo del todo, si bien era una base de datos, era un registro y demás. Si no tenía la firma de tal persona. Acá son firmas de claves privadas, pero no hay una firma de la autoridad que dice que el bloque es válido. El bloque es válido por el hash y porque superó la prueba de trabajo. Y eso lo puede hacer cualquiera. Entonces no importa quién la firmó, quién lo hizo. Lo que importa es que el hash sea válido. Eso es radicalmente distinto y bueno, se lleva más lejos. Por ahí se adelantaron un poco, pero es lo que están tratando de hacer los de Ethereum con los contratos, llevarlo ya al plano contractual. Yo creo que, o sea, es un buen experimento. No estoy en contra de Ethereum, por más que sea más maximalista de Bitcoin. Me parece perfecto que se experimente en ese sentido, porque es lo que profundamente cambia nuestras relaciones, porque es quitar al intermediario. Empezamos por la moneda, empezamos quitando a, no sé, la autoridad emisora y decir, bueno, cualquier uso, o sea, cualquier output de Bitcoin es válido si lo podés demostrar en la cadena y no necesitas que haya un notario, no sé, numismático revisando la autenticidad de la moneda, sino que se puede demostrar perfectamente por cualquiera que es válido. Eso se puede llevar y ya se sabe, o sea, se está viendo en todos los campos, que rompe a estos intermediarios de confianza, que eran los notarios, los, ¿cómo se llaman? Los escribanos y demás trabajos, diríamos, pero que son figuras que lo único que hacen es certificar cosas. O sea, el escribano firma un papel diciendo estas dos personas se encontraron y se pusieron de acuerdo en algo. Si tenemos una tecnología contractual, que puede ser Bitcoin, porque Bitcoin va desarrollando más con las condiciones que hay, ya se puede hacer cierta cuestión contractual, pero el asunto es eso, que modifica radicalmente nuestra forma de interactuar y nos permite hacerlo P2P, digamos, entre dos individuos sin tener a un tercero de confianza, porque el sistema mismo es tan robusto que podemos confiar en ese sistema, que no es una persona. No sé si me explico, pero va en ese sentido. En ese sentido es que es otro paradigma. Empieza por lo monetario, pero se va hacia lo contractual y hacia el plano social más general. Después, obviamente, nuestras relaciones van a seguir siendo... Yo no estoy a favor y escribí un texto justamente sobre una postura muy humanista que dice, destruye la confianza, ¿no? Como Bitcoin y las criptos son malas porque son individualistas. No es que son individualistas o que pregonan el individualismo. Lo que hacen es que permiten que los malos no puedan sabotear el sistema. O sea, vos podés tener no te prohíbe tener una relación de confianza, una relación interpersonal, pero si hay alguien dentro de esa relación que quiere atacar el propio sistema, no lo puede hacer. Y eso es lo que es muy poderoso, que todavía no se había inventado. Entonces es un sistema tan robusto que no requiere estos intermediarios. Y fue hecho para eso. O sea, el P2P, Electronic Cash System, como dijo Nakamoto, lo que estaba buscando era eso. Él lo estaba haciendo en un caso muy puntual, que era el tema de un sistema electrónico, de efectivo electrónico. Pero esos mismos principios, que es básicamente resolver el problema de los generales bizantinos, se pueden ampliar a muchísimos campos de la actividad humana. Y en ese sentido va esa frase. Entonces, Leo, ¿tú entenderías, a colación de lo que has comentado, que una comunidad pueda crear su propia moneda y con sus reglas, con sus contratos, y que la inmutabilidad, la fiabilidad, la confianza se lo dé la red de Bitcoin, ojo, no Bitcoin? Sí, y de hecho Fedimins creo que está yendo en ese sentido, no sé si mucho a lo contractual, pero sí a hacer una especie de comunidades de pago, creo que funcionan así, tendría que meterme un poco más, pero las Fedimints son un poco eso, es una mint, una forma de crear un medio de pago aceptado, que no es tan ampliamente aceptado como Bitcoin, sino que es más localizado, pero está basado en la blockchain de Bitcoin, entonces ya se está anclando a esa seguridad. Y después sí, o sea, podés usar la red de Bitcoin misma para hacer este tipo contractual, ¿no? Como si se cumplen tales condiciones, podés gastar tu output. Yo te mando una transacción, pero está con esta condición, entonces eso la puedes gastar haciendo esto. Y ahora se está haciendo la BitVM, la máquina virtual de Bitcoin,
que justamente es lo que hace algo más parecido a la cosa contractual de Ethereum, pero sin saturar tanto la red como hace Ethereum, que lo hizo más, bueno, lo hizo antes de la forma que podía, pero es demasiado pesado. Entonces sí, se está avanzando muchísimo. Lo que voy es eso, sí, podés hacer, ni siquiera dentro de una comunidad, podés hacer un tipo de contrato que luego se puede reutilizar en montones de campos distintos, y permitís que, porque además cuando vos creas comunidad, incluso vos creas sin Bitcoin, vos creas una comunidad y empezás a poner reglas, después tenés que poner a alguien que haga cumplir esas reglas en general. Es lo que pasa mucho. Y entonces se termina jerarquizando. Si vos tenés un sistema que hace cumplir las reglas solas, no pasa eso. A un nivel muy básico, ¿no? De explicación. Pero a eso es a lo que va. Y eso es un cambio de paradigma terriblemente grande. Exacto, o sea, esas reglas las pone la comunidad misma, las vota. Claro, y luego quedan. Pero exactamente, y tienen la total garantía de que se van a cumplir tal cual, ¿no? Entonces, incluso, volviendo un poquito, o sea, es que esto me parece súper interesante porque yo por lo menos siempre lo veo así y trabajo en esa línea, ¿no? Incluso que luego en esa comunidad se genera un crédito y luego tú ese crédito lo puedas cobrar o ese derecho por otro lado, por otro sitio, incluso por otra moneda, otra red. O sea, es como separar justamente lo que es el pago, ¿no? de lo que es el servicio del producto, ¿no? Incluso. Sí, totalmente. Sí, creo que a eso apunta bastante la Fedimints y Fedi. No sé, Sí. no tuve tanto tiempo de mirarlo, pero sí, cuando lo vi me pareció brillante ese proyecto. Creo que va a estar, yo voy a estar la semana que viene en la conferencia de Bitcoin, de Bitcoin de Latinoamérica, la BitConf. Voy a estar hablando de MicroStrategy, una cosa más corporativa, pero espero ver a muchos de los oradores y creo que Gustavo Vinoso va a estar. Así que es el creador de Fedimints, ¿no? Por el que no sepa. Yo también estuve revisando Fedimint, incluso conociendo una comunidad aquí que está alejada de los bancos y las personas ahí pasan muchas penas, incluso para cualquier cosa tienen que tomar un bus que los trae lejísimos para, por ejemplo, vender su producto o si deben a alguien bajar y pagarle y todo. Entonces yo estaba pensando en que eso les serviría a ellos, pero me topé con eso del crédito y o sea, yo estaba hasta pensando en proponerle al alcalde o a alguien ahí, porque aquí en Guatemala ya lo están haciendo en el lago de Bitcoin, en Bitcoin Lake, lo están haciendo y tienen una comunidad de Fedimint, que está lejos de donde yo vivo, ¿va? Pero dije yo, tal vez se puede hacer acá, pero siempre me topo con ¿y cómo sería el crédito ahí? Porque, o sea, todo está respaldado por Bitcoin, entonces la moneda que el Fedimint que uno crea, que ese le puede aumentar, porque el Bitcoin no lo podrías aumentar. Eso, me topé con eso y dije yo, bueno, pues, como no sé más, pues ahí lo dejo. Sí, yo no sabría la respuesta directa, pero sí vi que hay un grupo acá en Telegram que se llama Fedimints en español, al que podrías ir y consultar de alguna aplicación práctica. Pues es buenísimo, sí, dale para adelante. Yo te digo que vale la pena meterse y si logras solucionar un problema real, de gente real, mejor. O sea, es justamente lo que queremos hacer. Así que sí, yo no estoy capacitado, digamos, para responderla, obviamente, pero sí te puedo dar ese dato, que hay comunidad acá en Telegram que está trabaja sobre Fedimints específicamente. Bueno, friends, llegamos a ser del Grinch y voy a la conversación. Pues lo dejamos aquí. Menuda conversación. ¿Quién se va a dormir ahora? Menuda enchufada. Muchas gracias, Leo, por pasarte por aquí. ¿Te podemos volver a invitar? Sí, por supuesto, sí, me encantó hablar con ustedes. Es buenísimo el nivel con el que trabajan, está buenísimo. Me encantaría también seguirlos ahora. Yo entré al grupo recién, digamos, para la conversación, pero me voy a quedar a ver qué más leen, por ahí proponerles en algún momento.
Ya estuve dando unas recomendaciones durante la charla, esos son los libros que estuve leyendo yo, y yo todavía tengo que seguir. Ahora estoy por leer Software, por ejemplo, que es no tiene nada que ver con lo que estuvimos viendo económico, sino que más es una cosa militar, así que también me interesa muchísimo ver esa otra perspectiva. Así que sí, totalmente abierto a seguir charlando con esta comunidad. ¿Qué proyectos tienes tú? Decías que estabas colaborando con un libro que va a salir. Sí. Ese libro se llama Satoshi Papers. Lo pueden buscar satoshipapers.org. Son varios, una convocatoria abierta y yo justo presenté mi propuesta justo cuando me gradué, digamos. Yo ya lo tenía en mente, pero quería tener el título, quería ser antropólogo y no estudiante. Y ni bien me aprobaron mi tesis, mandé mi propuesta y me la aceptaron y estuve trabajando 2 años, porque se fue demorando en realidad. Tenía que haber salido el año pasado, me parece, pero se fue demorando y ahora va a salir el año que viene. Ya me dijo la editora, que es, la deben conocer, Natalie Smolensky, que es otra antropóloga justamente, que está haciendo como lo mismo que yo. Yo quería meter el tema de Bitcoin en las ciencias sociales y meter las ciencias sociales en Bitcoin. Y ella es otra antropóloga que está más o menos haciendo lo mismo. Entonces, bueno, trabajamos juntos, me ayudó muchísimo a las correcciones y demás. Y eso tiene que salir. El mío es un artículo que es esto, un poco sobre soberanía y dinero y moneda. Y ellos igual querían saber mucho de lo que estaba pasando acá en Argentina y de Milei, del Banco Central y demás. Así que es un poco raro el artículo quedó, pero porque empieza muy en la antigüedad clásica y llega hasta Argentina, pero sí es un poco y un poco. Lo que me pidieron un poco y un poco lo que quería hacer yo. Pero tiene eso. Y después, bueno, yo también quiero ver los artículos que van a escribir los demás, sobre todo Natalie Smolensky, que va a ser sobre justamente como antropología de Bitcoin, lo que llamo. Creo que va a tener 2. Y después, nada, estoy en MicroStrategy, que se está convirtiendo en una empresa de Bitcoin de alguna forma, y yo estoy bastante a la cabeza de eso, por lo menos acá en Latinoamérica. Voy a estar en la conferencia y estoy ahí conociendo gente y demás. Y después tengo un proyecto que nunca hago, muy de a poco, que era esto es como un tema de pasatiempo, que era sobre el ocultismo como, ¿cómo se llama? No, la filosofía hermética y la alquimia y cómo Bitcoin de alguna forma supera la propuesta de valor de convertir cualquier metal en oro. Y cómo además van en paralelo la criptografía, que es, digamos, una ciencia de ocultar mensajes, con la forma esotérica de que se comunicaban los alquimistas, que con mensajes cifrados, pero un ciframiento que no era matemático, era más como simbólico, como semántico. Decían una cosa, pero querían decir otra. Entonces, me quería meter con eso. Lo estoy haciendo muy lento, pero es divertido. Dios, no nos puedes abrir este melón ahora al final. Buenísimo. Está bien, no, pero si me ¿cómo se llama? Si me presionan un poco, lo voy a tener que terminar para poder hablar de eso. Dale, sí. Porque la idea está. Vamos a estar atentos a esto, buenísimo. Va muy bien, pues estamos atentos a todo esto, estamos atentos a Satoshi Papers y nada, menudo reanude de club, let's fucking go, nos vemos el mes que viene, en 2 semanas. Y Leo, muchas gracias por estar aquí, si estás por aquí del club nos iremos viendo y a todos gracias por estar y nos vemos de aquí 2 semanas. Hasta luego. Hasta luego, chao.